Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Maestros, les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este acompañamiento y estudio guiado para el proceso de promoción vertical 2025. Estamos ya en forma para iniciar con nuestra preparación para el examen de la promoción vertical. Dios nos dio la oportunidad de coincidir y de estar en este momento aquí conectados en este momento. Y quiero compartirles algunas situaciones para que ustedes tengan conocimiento de ellas. Durante estos 3 meses que vamos a estar estudiando, maestros, quiero darles a conocer para aquellos que son nuevos en un espacio como este con su servidor, mi compromiso para con ustedes. Yo me voy a esforzar muchísimo por compartir y poner a su disposición mi experiencia, mis conocimientos, mis habilidades y destrezas para que usted logre dos cosas, maestra, maestro. Yo pretendo que usted, al concluir estos 3 meses, se lleve dos cosas. La primera de ellas es los conocimientos necesarios para el desempeño de su nueva función, porque vamos a esforzarnos y vamos a trabajar para lograr ese ascenso que usted está buscando, ese ascenso a funciones de dirección, a funciones de supervisión. Entonces, lo que yo pretendo en estos 3 meses es de que usted se lleve conocimientos, se lleve destrezas, habilidades que le permitan a usted desempeñar su nueva función para cuando usted tome la dirección, tome la supervisión, ya tenga conocimiento. Si se llegan a presentar ciertas situaciones, usted ya tenga los conocimientos para ver cómo va a actuar y cómo puede enfrentar esas situaciones que se van atravesando en su día a día, que se van presentando en su día a día. Eso por una parte. Es decir, que lo que vamos a aprender en estos 3 meses, usted lo pueda aplicar en el desempeño de su nueva función. Lo pueda aplicar con sus alumnos, con sus compañeros, en los consejos técnicos, en la escuela. Proponer usted, vamos a hablar muchísimo de la nueva escuela mexicana, sobre la elaboración del programa analítico, sobre el programa de mejora continua. Entonces, que eso que vamos a aprender, usted lo pueda compartir y lo pueda aplicar con sus compañeros en sus escuelas. Y la principal de ella es que usted obtenga el mayor puntaje posible en el examen de la promoción vertical. Son 30 puntos que están en juego, entonces vamos a esforzarnos y vamos a trabajar para ir por esos 30 puntos que nos da el examen de la promoción vertical. Sabemos que influyen muchísimos factores, pero a mí me gustaría que al concluir esos 3 meses, usted, cuando esté frente al examen, se sienta satisfecho y con la confianza de que pueda decir, hice todo lo que estuvo a mi alcance, hice todo lo que estuvo de mi parte para prepararme para enfrentar este examen. Por mi parte, no quedó. Que usted se sienta con esa confianza, con esa seguridad ya el día del examen. Entonces, vamos a estar trabajando en ese sentido, maestros, tratando de conseguir estos dos objetivos. Algunas recomendaciones que quiero compartir con ustedes para estos 3 meses de trabajo, de estudio guiado en el cual nos vamos a conectar aquí en la plataforma de Zoom. La primera recomendación que quiero compartir con ustedes es de que si usted no tiene una buena conexión a Internet en casa, es decir, le falla el Internet, se le traba un poco, se pierde un poco el audio, el apagar la cámara hace que consumamos menos recursos y en teoría es más fluido y puedo escuchar de mejor manera o ver de mejor manera el apagar mi cámara, en este caso de Zoom. También lo puede hacer si, por ejemplo, usted está en casa y están sus hijos, están sus hijas, su familia, su esposo, y llegan del trabajo y usted está de frente y detrás de usted está la sala y están ellos, y muchas de las veces ellos, por la comodidad de estar en su hogar, pues andan cómodos en casa. Pero esa comodidad de ellos en casa puede generar una situación un poco bochornosa, embarazosa para los compañeros maestros de que, híjole, pues yo andaba cómodo en mi casa y salía ahí en la pantalla, mamá. Entonces,
también considerando esa situación, usted puede apagar la cámara, no hay ningún inconveniente, maestra, maestro, sobre todo porque yo no voy a poder estar al pendiente de lo que se ve en sus cámaras, maestro, porque yo me voy a estar centrando en la explicación, en la temática que voy a estar abordando, en el contenido. Entonces, no voy a poder ver o estar al pendiente de lo que está sucediendo en sus cámaras, no voy a poder cuidar esos detalles. Afortunadamente no se van a grabar eso. Esta pantalla mía es la única que se queda grabada, es lo único que van a poder ver ustedes en la repetición. Lo que sucede en sus cámaras, eso no va a salir en la repetición, no se preocupen. Yo trato de tener esos pequeños detalles de privacidad para con ustedes para que no exponer ninguna situación que se nos pudiese salir de las manos. Eso en ese sentido. En segundo, una vez que inicie con la explicación, me voy a permitir silenciar los audios para que se pueda aprovechar al máximo la explicación y no se pierda el hilo, no se pierda el tema que estamos abordando para que facilitar la comprensión, la apropiación de las bases de los principios de la bibliografía que estemos revisando. Entonces, voy a estar, en este caso, silenciando los micrófonos. En todo momento, yo estoy al pendiente del chat. Aquí en Zoom hay un espacio para el chat y ahí es donde regularmente yo los leo a ustedes y si hay alguna aportación, alguna situación, la leo y la incorporo dentro de la explicación o si hay alguna duda, pues voy atendiendo en la medida de lo posible para no desviarnos del tema esas dudas, esas inquietudes que van surgiendo. Entonces ahí podemos utilizar el chat para ello, el chat aquí de Zoom, poder escribir ahí algunas situaciones. Ya si es alguna duda muy particular, por ejemplo, vamos a estar estos 3 meses, maestros, y durante estos 3 meses vamos a pasar por varios procesos. Por ejemplo, el, el subir la carta de reconocimiento al buen desempeño, el realizar el curso de habilidades directivas o el curso de habilidades de supervisión. Y entonces, quizá durante la marcha surjan dudas en el grupo de WhatsApp. El número de WhatsApp que está compartiéndoles la información ahí en el grupo es mi número de WhatsApp personal para el proceso de promoción vertical. Ese número guárdelo, maestra, guárdelo, maestro, y si surge alguna duda a futuro durante este proceso, por ahí me puede escribir, me puede mandar un audio y ya con gusto por ahí, en la medida de la primera oportunidad que tenga, por ahí le estoy brindando retroalimentación y estoy atendiendo sus inquietudes, sus dudas, maestros, para que sea de manera personalizada esa situación de las dudas que puedan ir surgiendo. Bien, les voy a explicar, maestros, un material que les estuve compartiendo este material lo encuentran en la descripción del grupo de WhatsApp. Y el material al que me refiero es este tablero. En el grupo de WhatsApp, en la descripción del grupo de WhatsApp está este tablero de estudio. Este tablero de estudio, maestros, no se comparte con nadie. Este tablero de estudio es exclusivo para usted. En este tablero de estudio van a estar todos los materiales. Cuando usted ingresa, le pide que usted ingrese su nombre. Aquí usted escribe su nombre. Este tablero de estudio recomiendo que cuando usted vaya a estudiar, en la medida de lo posible, hágalo desde su computadora, porque desde la computadora se aprecia mejor la información. En el celular llega a ser muy incómodo, pero también lo puede hacer desde el celular. También usted lo puede revisar en el celular. Entonces, si es su caso, y por ejemplo, yo en la computadora pongo Santos Rivera, y en el celular, cuando abro el tablero de estudio en el celular, escribo otra vez Santos Rivera, ya no me permite ingresar. ¿Por qué? Porque estoy colocando el mismo usuario. Agréguele un segundo apellido o agréguele algo más para que pueda usarlo en los dos dispositivos. Y con eso se soluciona esa situación. Entonces, yo aquí voy a ingresar nombre, voy a ingresar Santos Rivera. Y ya con ello ya pude ingresar. Eso solamente es para yo llevar un registro, maestros. ¿Cómo usar este tablero? ¿Cómo sacarle el mayor provecho a este tablero de estudio? Aquí hay un video tutorial, maestros. Ese video tutorial se los estuve compartiendo por ahí en redes y aquí usted puede ingresar y ver dónde encuentra todos los materiales.
Principalmente será en este botón, en estos botoncitos que vamos a tener aquí intermitentes. Usted presiona sobre él y entonces se abre el material de estudio, se abre el material que está a su disposición. Recordarle, maestro, la bibliografía es el documento tal cual. Si usted dispone de tiempo, puede darle una revisada. Si no dispone del tiempo, maestro, no se preocupe, yo ya le hice un resumen, yo ya le resumí la información. Ese resumen digital es el que yo voy a utilizar durante las clases en Zoom, durante las clases en vivo, para explicarles la temática que vamos a estar abordando. Y hay un cuaderno de apuntes. Este cuaderno de apuntes, yo se los voy a estar proporcionando uno para cada tema que estemos viendo. Por ejemplo, el cuaderno de apuntes para este tema, yo le doy clic y es este que tenemos aquí. Son, me parece que 3 páginas por la información en este caso que estamos abordando, para rescatar la información más relevante. La idea de este cuaderno de apuntes, maestros, es de que usted pueda de alguna manera imprimir y tener, para los que les gusta manipular el material en físico, la información y poder complementar ahí con sus notas, con la información que ustedes puedan ir agregando a partir de la explicación que se va dando en cada una de las clases. Entonces, este usted lo puede descargar. Aquí señalo en la esquina superior derecha, estoy señalando lo que es la flechita para poder descargar. Aquí nosotros podemos descargar y ya con eso lo tenemos en nuestra computadora. Si usted lo desea, lo puede imprimir, si así es su deseo, su interés. Después tenemos un simulador. Este simulador recomiendo que lo practiquen hasta después de la clase, maestros. Hasta cuando ya hayamos terminado la clase, practicar este simulador. El simulador tiene tiempo, le estoy asignando tiempo para que usted se vaya familiarizando con la presión del tiempo para la lectura, la comprensión de la base del reactivo, el seleccionar las respuestas. Y entonces usted nada más le da clic aquí para empezar e inicia respondiendo los reactivos, los planteamientos de esta bibliografía. Observe que ahí va la cuenta regresiva y va avanzando el cronómetro. Usted responde el simulador una vez que ya hayamos revisado la clase, la sesión, y le da enviar para ver la retroalimentación. La retroalimentación usted la puede ver aquí, donde dice ver resultados. Aquí me dice la cantidad de puntos, la cantidad de preguntas que obtuve de manera correcta, qué porcentaje. Y en ver resultados, si usted presiona en ver resultados, le aparece, maestro, cuántos puntos obtuvo, el tiempo que tardó en responder y si la pregunta es incorrecta, yo seleccioné esta y me aparece una flechita en color verde indicándome cuál era la respuesta correcta. En el caso de las preguntas correctas, me señala que la respondí de manera correcta, pero además, maestros, les incluí una retroalimentación. Sí, es la correcta, pero ¿por qué es la correcta? Y aquí les incluí un párrafo, comentarios de por qué esta opción de respuesta es la correcta. Mi intención con esto es de que cuando usted esté leyendo la retroalimentación, esté reforzando ese concepto, las bases, los principios de ese documento y de esa manera pues también el practicar el simulador me ayude a repasar, me ayude a estudiar. ¿Cuántas veces puedo practicar el simulador? Todas las veces que usted desee. Por ejemplo, ahí lo cerré, lo vuelvo a abrir y vuelvo a empezar y lo puedo hacer nuevamente. El simulador lo puedo volver a practicar las veces que usted desee, maestra, maestro, en el momento que usted desee. Por ejemplo, más adelante, este, a los 2 meses que dice, no, pues quiero practicar otra vez este simulador. Voy a practicar los simuladores para ver, para tener presente la información. Lo puede hacer sin ningún problema. Y la repetición de la clase del día de hoy, aquí la va a poder consultar. Yo se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp y les voy a decir, maestros, ya está disponible la repetición y aquí usted va a poder ver la repetición de esta sesión, de esta clase que se está quedando grabada. Entonces, estos son los recursos, maestros, que van a estar a su disposición para
toda la bibliografía para cada una de las temáticas que vamos a estar abordando. Este tablero, recuerde, este tablero de estudio está en la descripción del grupo de WhatsApp. Usted entre al grupo de WhatsApp, dele clic ahí donde dice el nombre de promoción vertical del grupo y ahí aparece el enlace de este tablero de estudio, maestros. Bien. Una vez que hemos explicado estos elementos, ahora sí vamos a dar inicio con nuestra primera sesión, nuestro primer tema de estudio y comentarles cómo lo estoy organizando. Este resumen digital incluye el nombre del documento que vamos a revisar y en la parte inferior el aspecto que les valoran. Es decir, ok, vamos a revisar la Constitución, específicamente el artículo tercero y cuarto constitucional, porque usted, futuro director, futuro supervisor, ustedes como en el desempeño de su función de dirección, en el desempeño de su función de supervisión, la Constitución, pues es el documento normativo principal. Entonces, nosotros de estos dos artículos principalmente que están relacionados con el desempeño de nuestra función, pues tenemos que conocer y tenemos que desempeñar nuestra función de dirección o de supervisión con base en lo que establecen estos artículos, los principios filosóficos, éticos y legales que se establecen en estos artículos de cómo debe ser la educación en mi centro de trabajo, en mi zona escolar. ¿De qué manera vamos nosotros a garantizar? Porque ese es nuestro trabajo, garantizar que la educación en nuestro centro de trabajo, en nuestra zona escolar, cumpla con estos principios filosóficos, éticos y legales de la educación en nuestro país. En este momento, nosotros vamos a estar viendo, vamos a iniciar estudiando el marco normativo, que es parte de lo que viene en su examen, el marco normativo. Bien, en el caso del artículo tercero, maestros, primero vamos a revisar el artículo tercero constitucional. En resumen, ¿qué dice el artículo tercero? ¿De qué trata el artículo tercero? En resumen, nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. Eso es lo que establece el artículo tercero constitucional. Y cuando habla de toda persona, incluye a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a personas con discapacidad, niños que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, niños originarios de un pueblo, de una comunidad indígena. Toda persona tiene derecho a la educación y es mi función como director, mi función como supervisor, garantizar que todos los niños de mi escuela, de mi zona escolar, puedan ejercer este derecho a la educación. Y ahí es donde ya nos centramos nosotros en garantizar que no haya discriminación, que no haya exclusión en nuestras escuelas. Entonces, nos dice la ley, la Constitución en este caso, que el Estado, es decir, cuando hablamos del Estado, es representado por la federación, las entidades federativas, los estados, en mi caso Nuevo León, los municipios, representa el Estado, impartirán esta educación, son quienes van a impartir y garantizar esta educación. ¿Qué tipo de educación es la que se va a impartir en nuestro país? La educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación media superior y educación superior. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, es lo que conocemos como educación básica. Después tenemos la educación superior y la educación media superior y la educación superior. Entonces, en el artículo tercero constitucional se establece que toda persona tiene derecho a la educación. Ahora, un concepto clave, una idea clave respecto a esto, maestros. Y se los señalo aquí como un concepto, como una idea clave, porque me he dado cuenta a partir de la retroalimentación que tengo con algunos de ustedes después del examen de promoción vertical, es que los reactivos que encontramos en el examen tienen como principio esto,
Es decir, usted en el examen va a encontrar algunos casos, va a encontrar algunos planteamientos en los cuales usted tiene que elegir la respuesta en la cual sí se está garantizando esta prioridad para el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero desde su función. Me explico un poco. Usted en su función usted pretende ascender a una función de dirección. No importa si es como subdirector, como director, tanto el subdirector como el director va a realizar funciones de dirección, por eso se llama funciones de dirección. Y el inspector, el jefe de sector, ambos van a realizar funciones de supervisión, por eso se llama funciones de supervisión. Pero ambos maestros, ustedes en sus funciones tienen que garantizar el acceso. Me explico. Usted ya en su nueva función, primero Dios, a partir de agosto, como director, como supervisor, tiene que garantizar que en su zona escolar, que en su escuela, haya acceso para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, tenemos a una madre de familia que lleva a su niño a inscribirlo a la escuela en la cual usted es director. Y entonces, usted acaba de lograr el ascenso como director. Y va a la mamá, se presenta con usted y le dice, director, me presento con usted, soy la señora Martina, Martina Briones, mire, le presento a mi hijo, él es Santos Rivera, mi niño tiene una discapacidad física. Tuvimos un accidente hace algunos años, entonces él perdió parte de su movilidad y entonces, pues, tiene una discapacidad física que le impide tener una libre movilidad en la escuela. Mire, el motivo de esta entrevista con usted es de que quiero inscribirlo aquí en la escuela. Entonces, usted como director, existan o no las condiciones en su escuela, usted tiene que garantizar el acceso de ese niño. Vamos a suponer que en su escuela, usted acaba de lograr el ascenso en esa escuela y usted se da cuenta que en esa escuela no hay rampas para las personas con discapacidad que puedan subir la silla de ruedas o que puedan tener una libre movilidad. Entonces, usted no le va a decir a la madre de familia, a la señora Martina, usted no le va a decir, señora Martina, fíjese que aquí en la escuela pues no tenemos las condiciones para atender a su niño. Le recomiendo que vaya y lo inscriba en aquella escuela que está a 20, 30 minutos. No podemos hacer eso. Nosotros en el ejercicio de nuestra función como director, como supervisor, tengo que garantizar el acceso para que el niño pueda inscribirse y recibir y garantizarle el derecho a la educación a ese niño con discapacidad en la escuela en la que yo acabo de llegar. ¿Qué tengo que hacer yo como director? Organizarme con los distintos comités de padres de familia para adaptar la escuela. Es decir, nosotros vamos a trabajar en qué hacemos para adaptar la escuela. Construir rampas, adaptar los distintos espacios para que el niño Santos con discapacidad física tenga una libre movilidad o bien no se le dificulte el hecho de poder moverse libremente por las instalaciones en la escuela. Entonces, de esa forma, yo estoy garantizando el acceso. Si me explico hacia dónde va nuestro trabajo, maestros, en este derecho a la educación, qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra función de dirección, en nuestra función de supervisión, cómo nosotros vamos a garantizar el acceso. Y ese es un ejemplo. Puede ser otro ejemplo en el que el niño no lleve uniforme. Usted no puede regresar al niño de que no se presenta a la escuela con el uniforme en su primer día de clase porque es un niño de escasos recursos y no cuenta con el uniforme. No, usted tiene que garantizar el acceso. Le permite el acceso al niño y ya después vamos a implementar estrategias para que el niño cumpla con los protocolos que tenemos en la escuela y demás, ver de qué manera lo apoyamos. Pero lo primero es, yo director, yo supervisor, tengo que priorizar en los niños su acceso a la escuela. ¿Por qué? Porque si garantizamos el acceso de ese niño a la escuela, vamos a garantizar su derecho a la educación. Y ese es nuestro trabajo como directores, como supervisores. Ahora, no solamente es el acceso, también es la permanencia.
que el niño permanezca en el preescolar, que el niño permanezca en la primaria, que el niño permanezca en la secundaria. Muchas de las veces, maestros, no sé si les ha sucedido, si usted ha estado como director comisionado, que usted le dice el supervisor, oye, profe, pues es que tienes un índice de reprobación muy alto en tus alumnos. Pues busca estrategias, busca la forma, pero el niño no puede reprobar. Y entonces, no, pues es que cómo no lo voy a reprobar si falta mucho y aquello y lo otro. Nosotros, directores, nosotros, supervisores, tenemos que garantizar la permanencia de los niños. Y cuando hay abandono en las escuelas, regularmente se debe al bajo desempeño de los niños. Entonces, mi trabajo como futuro director, como futuro supervisor, es dar un seguimiento a los avances y los aprendizajes de mis alumnos para poder identificar con anticipación aquellos alumnos con, digamos, peligro o aquellos alumnos con indicios de reprobación para ver qué estrategias vamos a implementar los maestros, el director, para que el alumno pueda mejorar sus aprendizajes y esto no desencadene en el abandono por parte del niño ahí en la escuela. Entonces, tenemos que buscar distintas estrategias. Otro ejemplo de la permanencia, cómo usted como director, como supervisor va a garantizar la permanencia de sus alumnos en la escuela. Muchas de las veces los niños no permanecen en la escuela, abandonan la escuela a causa de que en la escuela hay mucha violencia física, verbal, hacia ellos. Y entonces el niño, una vez otro niño lo agredió físicamente, el niño va y hace el reporte correspondiente con la maestra le dice, ay, sí, ahorita lo regañó, no te preocupes, es que no se lleven así. Minimiza la situación y entonces lo vuelven a molestar, pero el niño ya no comenta nada porque no se le dio seguimiento a su caso. ¿Qué hace el niño? Mamá, yo ya no quiero ir a la escuela, en la escuela me pegan, en la escuela me golpean, mejor me voy a trabajar con mi papá, mejor me quedo a ayudarte a ti. Y entonces tenemos un índice de abandono en las escuelas. Esos son nuestros parámetros como directores, como supervisores. Entonces, nosotros tenemos que buscar estrategias para que haya una educación inclusiva, para que haya una convivencia armónica, pacífica en las escuelas y poder garantizar la permanencia de nuestros alumnos, que no haya abandono a causa de la violencia escolar que se puede presentar en nuestros planteles. Entonces, esos son algunos ejemplos, maestros, de los cuales pueden presentarse en su examen de promoción vertical. Pero si se fija en todos ellos, en mí como director, como supervisor, recae la responsabilidad de qué acciones, qué estrategias voy a llevar a cabo, voy a implementar para garantizar el acceso a la educación de los niños, para garantizar la permanencia de los niños en el nivel educativo, la participación en los distintos servicios educativos que se ofrecen, en los que tiene oportunidad el niño. Yo aquí les coloqué solamente un ejemplo, pero estos que les menciono, pues son algunos otros ejemplos más. Estos ejemplos que yo coloco aquí en los apuntes es para que previamente usted cuando revisa los apuntes antes de la clase se dé una idea de hacia dónde va el punto. Ya en la clase en vivo yo le comparto muchísimos más ejemplos para que quede lo más claro posible estas ideas clave, estos conceptos específicos. Aquí el ejemplo que yo les había mencionado es que si un niño no tiene recursos para comprar útiles escolares, la escuela debe de buscar opciones de apoyo. Yo como director parte de mis acciones que realizo en el ejercicio de mi función de dirección es la parte de la gestión escolar. Yo voy a gestionar programas de becas, programas gubernamentales para garantizar el acceso a la educación de ese niño, ver de qué manera me entrevisto con la madre de familia para decirle, estimada señora Martina, fíjese que en el DIF están ofreciendo estos apoyos, estos recursos. Mire, le voy a pasar un contacto del encargado por ahí que le invito a que vaya, por ahí la pueden apoyar.
Oiga, señora, fíjese que el presidente municipal al inicio del ciclo escolar estuvo haciendo una campaña de útiles, en entrega de útiles escolares. Le pueden ser de mucha ayuda. Todavía están entregando, señora. Mire, le voy a pasar el contacto, le voy a pasar la dirección para que vaya, pregunte. ¿Qué estoy haciendo? Estoy gestionando como director. ¿Para qué? Para garantizar el acceso de ese niño a su derecho a la educación. Ver de qué manera, obviamente depende de nuestros contextos, depende de dónde estemos ubicados, dónde esté ubicada nuestra escuela. Otro concepto muy importante que se menciona en la Constitución, maestros, es de que la educación que se imparta en la escuela, en la zona escolar, se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas. Quiero que recuerde en este momento si su papá, su abuelito, o quizá a usted le tocó vivir esta situación en la que cuando usted cursaba la primaria, cursaba la secundaria, el maestro llegó a agredirlo a usted, a agredir a un compañero lanzándole el borrador, lanzándole el gis, cuando un compañero presentaba un trabajo y no estaba correcto, el maestro lo desgarraba delante de todos y utilizaba expresiones como ¿qué mugrero es este? Está hecho con las patas y lo tiraba a la basura. Este tipo de acciones, este tipo de actuar, si usted recuerda o le platicaron alguna situación en la que algún compañero maestro incurría en esas prácticas en el pasado. Hoy en día no es así. Hoy en día la Constitución establece que el servicio educativo que se va a brindar en la escuela, en la zona escolar, se basará en el respeto irrestricto a esta dignidad de las personas. Yo no voy a humillar mediante un trato que no es digno a mis alumnos. Yo a los alumnos los voy a tratar con respeto. Esto establece el artículo tercero constitucional, que la educación debe ser, se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y con un enfoque de derechos humanos. Un enfoque de derechos humanos donde el simple hecho de que sea una persona tiene derecho a la educación, de que sea un niño tiene derecho a la educación. Y de igualdad sustantiva. Es decir, yo como director tengo que garantizar que en mis grupos donde están mis compañeros maestros dando su clase, el niño Santos es un niño que regularmente va sucio, es un niño muy distraído y él pregunta una duda y el maestro quizá no le atiende de la mejor manera a su inquietud, su duda. Pero después alza la mano el compañerito Abel y entonces el niño Abel es un niño con ciertos rasgos físicos o con un comportamiento determinado y el profesor, ¿qué pasó, mi niño Abel? Ah, sí, mira, mi niño Abel, no te preocupes, te explico. Cuando hablamos de igualdad sustantiva es darle las mismas oportunidades a todos nuestros alumnos. A los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, a los alumnos con discapacidad, a los alumnos y tanto a los niños, a las niñas, a los niños originarios de un pueblo, de una comunidad indígena, a todos por igual. No voy a implementar una estrategia equivocada en la que tengo un grupo muy diverso, estoy explicando la clase, estoy trabajando un proyecto con los niños y al niño Santos que tiene una discapacidad, saco copias, doy mandelas para entretenerlo y que esté trabajando mientras estoy trabajando, mientras estoy dando la clase con los demás. No, estamos hablando de una igualdad sustantiva, donde yo voy a realizar ajustes razonables para que el niño Santos, en la medida de sus capacidades, de sus posibilidades, pueda apropiarse de y pueda participar, pueda colaborar, pueda interactuar con sus compañeros en el trabajo por proyectos. Entonces, yo como director, yo como supervisor, cuando realizo visitas de seguimiento, de acompañamiento a mis compañeros maestros,
Es el primer elemento que tengo que asegurarme, que la educación que se le está brindando al niño sea una educación basada en el respeto a su dignidad como persona, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Es decir, la educación que se estará brindando en la escuela, en la zona escolar, debe de promover la dignidad de cada niño, de cada persona, garantizar la igualdad de oportunidades para todos mis estudiantes, independientemente de su aspecto físico, independientemente de sus capacidades, independientemente de su condición socioeconómica, independientemente de su cultura. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por garantizar igualdad de oportunidades en todos nuestros estudiantes. ¿Cómo vivimos esto en nuestras escuelas? Cuando en un salón de clases, por ejemplo, un niño con discapacidad no tiene acceso a materiales adecuados, no tiene los materiales apropiados para él poder lograr el aprendizaje, entonces yo como director responsable de la escuela, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que promover? Pues dependiendo de cuáles son, en este caso, los materiales de los que estamos hablando, vamos a hacer adaptaciones para garantizar que tenga las mismas oportunidades que los demás. Vamos a gestionar libros en braille, vamos, en este caso, a conseguir bancos apropiados para el niño, vamos a ampliar el espacio para que el niño pueda estar presente ahí en la escuela, infinidad de acciones que como director podemos gestionar para darle al niño las mismas oportunidades que los demás compañeritos. Si una, en este caso, si una madre de familia denuncia discriminación hacia su hijo por parte de un maestro, usted como director, usted como supervisor, debe de intervenir y tomar medidas para asegurar un ambiente de respeto y de inclusión. Vamos a analizar en esta parte, más adelante vamos a ver algunas estrategias de liderazgo, maestros, pero en esta parte siempre nosotros tenemos que abordar la situación con mucha delicadeza en el sentido de que tenemos que cuidar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Cuando una madre de familia se acerca con nosotros para denunciar una situación de discriminación hacia su hijo, nosotros como directores tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que conocer el contexto para poder tomar acciones de manera justa. Usted como director, usted como supervisor, sea justo, maestra, sea justo, maestro, en sus decisiones de la nueva función que usted va a estar desempeñando. Tenemos que ser justos con el niño, ser justos con el docente y determinar si el docente incumplió en un error, hacérselo ver al docente y salvaguardar la integridad del niño. Pero si se trata de una situación de un malentendido, ser justo con el docente y aclarar ese malentendido con la madre de familia, garantizando estos y dejando abiertos estos canales de comunicación con la madre de familia y con los niños. Otro elemento que se menciona en el artículo tercero constitucional es que la educación se orientará con base en los resultados del progreso científico, la lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Es decir, la educación fomentará el pensamiento crítico. Actualmente nosotros estamos trabajando con la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana propone dentro de sus ejes articuladores el pensamiento crítico. Dentro de los materiales que nosotros tenemos a nuestro alcance se abre la posibilidad a dos tipos de saberes: el saber científico, el conocimiento científico, y los saberes. El conocimiento científico es resultado de este progreso científico, los resultados de este progreso científico que existe. Y los saberes, el rescatar los conocimientos, estos saberes que se han ido aprendiendo en la comunidad, con la experiencia, con la sabiduría de las personas. Entonces, la educación que nosotros vamos a promover es
fomentando un pensamiento crítico, el conocimiento basado en la ciencia, evitando creencias o ideas que limiten el desarrollo de los estudiantes. Cuando tenemos un saber, vamos a analizar ese saber, ese conocimiento, vamos nosotros a investigar, vamos nosotros a indagar para que podamos determinar a partir de la información vigente, pues un pensamiento crítico que me permite emitir una opinión respecto a ese conocimiento. ¿Cómo lo vivimos en nuestras escuelas? Hay algunos contextos en los cuales, por ejemplo, si el maestro del campo formativo de saberes y pensamiento científico enseña sobre la evolución, está enseñando sobre la evolución, en el caso, supongamos que sea maestro de secundaria, el maestro de ciencias, específicamente biología, está enseñando sobre la evolución. Y un estudiante argumenta que eso va en contra de sus creencias, porque él es testigo de Jehová, porque él practica alguna doctrina religiosa. El maestro debe explicarle que la educación se basa en el conocimiento científico, pero sin descalificar otras posturas y que respeta las posturas del niño. Entonces, con los padres de familia, de igual manera, vamos nosotros a dialogar. Así, el conocimiento que se imparte en este caso en el sistema educativo es un conocimiento, en este caso, científico el que se está abordando, pero no se descalifica. El maestro no le va a decir, ay, ¿cómo crees? Eso no es cierto. Esa doctrina religiosa que tú practicas no es correcta. ¿Cómo que le vas a rezar? ¿Cómo que le vas a pedir a una imagen? El maestro no puede hacer eso, no puede descalificar posturas. Lo que estamos haciendo es fomentar un pensamiento crítico. Si algunos padres se oponen a que sus hijos reciban educación sexual, por ejemplo, les pasó el ciclo escolar anterior a muchos compañeros y todavía este ciclo escolar donde los padres de familia no querían que se trabajaran algunos proyectos sobre sexualidad en primaria, en secundaria, entonces, la escuela debe explicar que ese contenido es parte de un programa educativo y que busca promover la salud y el bienestar de los estudiantes. Si bien es cierto, yo como director voy a dialogar con los padres de familia porque el padre de familia no está de acuerdo a que se trabaje lo que sugiere el libro de texto, yo con mi colectivo, con mis maestros, vamos a llegar a un acuerdo para ver de qué forma, si bien no es con el libro de texto, vamos a promover la salud en los niños, su bienestar en los niños, la educación sexual en los niños. Esto dependiendo de nuestros contextos, porque en cada estado es un contexto distinto. Entonces, es donde se presta a este diálogo, por lo que la educación que nosotros vamos a estar brindando en nuestras escuelas, en nuestra zona escolar, pues es en base a estos resultados del progreso científico. Le corresponde al Estado la rectoría de la educación. Es decir, el Estado es quien manda, maestros. El Estado es el que dice cómo va a ser, cómo debe ser la educación que se imparta. Y la educación tiene las siguientes características. Por ejemplo, debe de ser obligatoria. ¿Cuál es la educación obligatoria en nuestro país? La educación básica y la educación media superior. Esa es la educación obligatoria en nuestro país. Todos los padres de familia estamos obligados a llevar a nuestros niños a la escuela a que reciban su educación básica, su educación obligatoria y educación media superior. La educación básica y la educación media superior termina a los 18 años, porque ya en los 18 años sigue la educación superior, la universidad, la carrera que van a estudiar los jóvenes. Entonces, ya es la mayoría de edad. Mientras sean menor de edad, ellos van a recibir esta educación obligatoria, la educación básica y la educación media superior. La media superior, maestros, es el bachillerato, la preparatoria, esa es la educación media superior. ¿Cómo más debe ser la educación en nuestro país? Debe ser universal. ¿Qué quiere decir que sea universal, maestros? Que es para todas las personas. Por el simple hecho de ser personas, es un derecho humano que tienen y le corresponde a todas las personas por igual. Vamos a ahondar un poquito en esto de universal para comprender el concepto de que la educación es universal, es un derecho universal. Hace muchos años, maestros, si nosotros nos regresamos históricamente, las mujeres no tenían derecho a ir a una escuela y estudiar. Las personas de color,
las personas originarias de los pueblos o comunidades indígenas no podían ir a una escuela a a ejercer su derecho a la educación. No podían ir a ejercer su derecho a la educación a una escuela porque eran personas originarias de un pueblo, de una comunidad indígena, porque eran mujeres, porque eran hombres, porque eran personas de color, porque eran personas con ciertas características o cierto nivel socioeconómico. Entonces, no todas las personas podían ejercer este derecho a la educación. Hoy en día, en la Constitución actual, la Constitución vigente, la educación es un derecho universal. Es decir, le corresponde a todas las personas por igual. No importa si yo soy una persona de color, si soy una persona de un pueblo, de una comunidad indígena, no importa si soy mujer, si soy, tengo ciertos, en este caso, nivel socioeconómico, tengo derecho Tu a, tío en Beto, este corre que te caso, va a pasear. ejercer el derecho a la educación. Entonces, a eso se refiere que la educación sea universal, le corresponde a todas las personas por igual. Que la educación sea inclusiva. ¿A qué se refiere que la educación sea inclusiva? A que la educación que se imparta en nuestro país buscará eliminar toda forma de discriminación, toda forma de exclusión. Es decir, usted como director, una responsabilidad muy importante que tiene, usted como supervisor, una responsabilidad muy importante que tiene es garantizar que en su centro de trabajo, garantizar que en su zona escolar no exista discriminación, no exista exclusión. Hace algunos años, por ejemplo, se segregaba en las escuelas. Teníamos primero A y primero B en una escuela. Entonces, teníamos a una licenciada en educación como maestra de grupo y a una maestra que tenía una maestría en inclusión, por ejemplo. Entonces, lo que hacía el director erróneamente era de que, a ver, maestra, pues tú eres la más preparada, maestra, tú tienes una maestría, a todos los alumnos con discapacidad, a todos los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje, se van a ir contigo, maestra, porque pues tú estás más estudiada, tú estás más preparada para que los puedas atender. Y maestra, tú que eres licenciada en educación, tú vas a tener a los alumnos que no enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, alumnos en este caso con discapacidad, a esos los mandamos a primero B. Eso se llama segregar. Ahí estamos segregando, estamos separando, estamos excluyendo. Hoy en día, lo que se busca con la educación inclusiva es lograr una inclusión social. Esa es la prioridad de nosotros en educación especial. Es nuestra prioridad, lograr la inclusión social en los niños. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta con los niños, que ellos logren una inclusión social para que los niños puedan vivir una vida lo más normal posible. Entonces, yo director de un centro de trabajo, yo supervisor, tengo que garantizar que en los grupos, en los espacios, pues exista esta diversidad sin que se discrimine, porque como vamos a promover una inclusión social en un aula regular, van a estar conviviendo todos los niños, pues no quiero que se discrimine al niño Santos por ser un niño con discapacidad física. No quiero que se discrimine al niño Juan por ser un niño originario de un pueblo, de una comunidad indígena. No quiero que se discrimine a la niña Abelina por su condición socioeconómica. Tenemos que garantizar, tenemos que eliminar toda forma de discriminación, toda forma de exclusión. Entonces, esa es nuestra chamba como directores, como supervisores, garantizar que no se esté discriminando a los alumnos. De igual manera, las condiciones estructurales que llegan a convertirse en barreras para el aprendizaje y la participación en los alumnos. Nosotros tenemos que identificar las prácticas, las culturas, en este caso, inclusivas que están presentes en la escuela para determinar de qué manera
podemos promover la inclusión, promover que los niños puedan convivir y puedan vivir una vida lo más normal posible. La educación es pública porque es impartida y es administrada por el Estado. El Estado a usted le va a ofertar, primero Dios, en el mes de agosto, vacantes para la función de dirección, para la función de supervisión. Y como usted va a obtener los primeros lugares en el proceso de promoción vertical, usted va a tener la oportunidad de elegir el centro de trabajo de los que están disponibles, dependiendo de las condiciones y de la vacancia disponible. Pero lo está administrando el Estado. Es decir, el Estado le está ofertando a usted los centros de trabajo disponibles. Entonces, por eso es una educación pública, porque la administra el Estado. En el caso de que es gratuita, se refiere porque es un servicio público que garantiza el Estado. Es decir, a nosotros nos paga el Estado, por lo que yo, maestro, no puedo cobrar, no puedo, en este caso, pedirle una cuota para mis honorarios, para mi servicio a los padres de familia, a los niños, porque ya el Estado está cubriendo esa parte. El Estado me está pagando a mí para que sea gratuita para los niños, para que los niños no tengan que pagar para recibir ese servicio, ese derecho a la educación. Y laica al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Es decir, yo como maestro no puedo promover en mis alumnos o darle un enfoque a la enseñanza a partir de mi doctrina religiosa. Supongamos que en mi caso soy adventista del séptimo día y los adventistas del séptimo día, su doctrina religiosa, sus creencias, no van orientadas hacia la Virgen de Guadalupe, hacia un santo en particular, entonces hacia una imagen en particular. Si un niño el día de que va a presentar un proyecto está un poco nervioso y el niño trae una cadenita y con una virgencita y el niño está dándole besitos a su virgencita para calmar un poco los nervios, yo no le voy a llamar la atención por eso que está haciendo, de que está besando un objeto y demás. Es decir, yo no voy a intervenir con mis creencias, porque la enseñanza que yo como docente voy a proporcionar, el servicio que yo voy a estar brindando, se debe mantener por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa, la mía o la que esté presente en ese momento. Entonces, le corresponde al Estado garantizar esto, pero a través de nosotros, maestros, a través de nosotros como directores, a través de nosotros como supervisores. Por ello, siempre en los planes de acción que nosotros vamos a llevar a cabo en nuestras escuelas, en nuestra zona escolar, es para garantizar esto, para garantizar que los alumnos vayan a la escuela, que no haya abandono escolar, que todos los alumnos puedan, en este caso, ejercer su derecho a la educación, que no exista esta discriminación, esa exclusión hacia algún alumno en particular. No importa el motivo, no podemos discriminar a un niño por alguna situación en particular, propia de él o de sus padres. Es pública, gratuita y laica. En el artículo tercero constitucional, maestros, también se menciona que en el caso de los pueblos y las comunidades indígenas, se va a impartir una educación plurilingüe e intercultural, basada en el respeto, la promoción y la preservación del patrimonio histórico y cultural. Me explico. Si a usted lo promueven, primero Dios así será, lo promueven a un centro de trabajo en el cual en esa escuela usted se sorprende porque el día 12 de diciembre los niños no van a ir a la escuela. Es un día en el cual los niños no van a asistir a la escuela porque parte de la costumbre, parte de la tradición es de que los niños con su familia participan en una especie de desfile. Aquí en Nuevo León lo llamamos, el término que utilizamos es matachines, que van haciendo una especie de recorrido las personas hacia la basílica, maestros. Entonces los niños participan con su familia porque es parte de la cultura, parte de la historia de esa comunidad, de ese pueblo, de esa ciudad, de ese municipio.
Entonces yo como director no voy a decir, a ver, mañana ni me vayan a faltar maestros, mañana apliquen un examen y el que no falte, el que falte, pónganle cero maestros. No puedo yo hacer eso. ¿Qué tengo que hacer yo como director? Yo voy a impartir una educación plurilingüe e intercultural, asegurarme de que se imparta respetando ese patrimonio histórico, ese patrimonio cultural. Gracias, profe Efraín. La peregrinación. Voy a promoverlo, voy a preservar ese patrimonio histórico, ese patrimonio cultural. No voy a llegar yo a imponer. Y este es un ejemplo, pero hay muchísimos otros más. Cuando en este caso, en Veracruz, en Sinaloa, que hay los carnavales, toda esta parte del patrimonio histórico y cultural de los pueblos, de las comunidades, nosotros lo tenemos que respetar como directores y hacer los ajustes correspondientes, maestros, para lograr los aprendizajes en nuestros alumnos, las vinculaciones para poderlo abordar. Los criterios que orientarán a la educación, es decir, ¿qué es un criterio, maestros? Un criterio se refiere a cómo debe de ser, cómo debe de ser la educación que se imparta en este momento, porque el próximo jueves vamos a hablar acerca de la Ley General de Educación y la parte más importante de ese documento son los fines y los criterios de la educación. Entonces, ya desde el artículo tercero constitucional nos habla de algunos de los más importantes, de los criterios más importantes de la educación. En la Ley General de Educación se desglosan, que eso lo vamos a ver el jueves. Entonces, ¿cómo debe de ser la educación? Usted como director, usted como supervisor, debe de garantizar que la educación que se imparte en su centro de trabajo, en su zona escolar, cumpla con estas características. Es decir, que sea una educación intercultural, que sea una educación de excelencia, una educación inclusiva y una educación integral. Eso es lo que vamos a garantizar nosotros como directores, como supervisores. Para ello tenemos que diseñar un programa de mejora continua, para ello tenemos que diseñar nuestro programa analítico para garantizar que la educación cumpla con estas características. Vamos a revisarlas detalladamente, cada una de estas características que deberá tener la educación que se imparta en nuestros centros de trabajo, en nuestra zona escolar. Primero, la intercultural. La educación que se imparta en nuestro centro de trabajo, en nuestra zona escolar, deberá de ser intercultural. La palabra intercultural es una palabra compuesta entre culturas, intercultural. Entonces, es común que usted en su escuela, en su zona escolar, después de haber realizado el diagnóstico socioeducativo de la escuela, llegó a la conclusión de que en la escuela pues hay una gran diversidad, donde los alumnos pues tienen distintas culturas, costumbres, tradiciones, gustos, intereses, necesidades, y al darse cuenta de ello, nosotros como directores, nosotros como supervisores, pues nos damos cuenta que hay una gran diferencia, hay muchas diferencias entre los alumnos, los padres de familia. Entonces nosotros tenemos que garantizar una convivencia armónica entre los alumnos, entre las personas y entre las comunidades, para el respeto y el reconocimiento de sus diferencias y derechos. ¿Qué quiere decir? Que con la educación intercultural entre las culturas, vamos a perseguir un objetivo que es la inclusión social. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a plantear un ejemplo. En el estado de Veracruz están los alumnos en una escuela y al iniciar el año entran compañeritos de ellos, compañeritos a su mismo grado ahí en la escuela y resulta que son compañeritos que vienen de la Ciudad de México, otros compañeritos que van de acá del norte, de Chihuahua, de Nuevo León, porque sus papás encontraron una oportunidad laboral allá en Veracruz y se mudaron a vivir allá en Veracruz. Entonces, usted, director, se da cuenta de que tiene alumnos de la parte norte del país,
de la ciudad del Estado de México y niños propios de ahí del estado de Veracruz, de la comunidad, del municipio. Y entonces se da cuenta de que pues los alumnos en primera instancia están marcando mucho su distancia en la convivencia. Los del norte se empiezan a juntar con los del norte nada más y no hay una convivencia armónica entre todos, no hay una interacción social entre todos. Con la educación intercultural, lo que nosotros buscamos es garantizar una inclusión social donde los niños que van del norte del país, los niños que van del Estado de México, de la Ciudad de México, convivan perfectamente, interactúen perfectamente en armonía con los niños de ahí de Veracruz. Y menciono a nivel macro, maestros, este ejemplo, pero no necesariamente es así. Se da entre los mismos niños de un mismo municipio, ya hay una diversidad cultural, hay una diversidad de intereses, gustos, necesidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar como directores, como supervisores, es una convivencia armónica entre los alumnos para lograr una inclusión social. Eso es la educación intercultural, la educación entre culturas, que los niños, pese a sus diferencias culturales, se guíen por el respeto y reconocimiento de sus diferencias para poder convivir, para poder interactuar entre ellos, logrando así una inclusión social. La educación será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Nosotros como directores, desde que inicia el ciclo escolar, realizamos guiamos, coordinamos, dirigimos una evaluación diagnóstica de nuestros alumnos para conocer, pues, cómo están nuestros alumnos, pero es una evaluación diagnóstica integral. Es decir, no solamente me voy a enfocar en si el niño, por ejemplo, en el caso de primaria, sabe leer y escribir. En el caso de preescolar, si el niño tiene ciertas destrezas, ciertas habilidades, sabe convivir, no sabe convivir, cómo está en la oralidad. No, tiene que ser una evaluación integral que me permita ir más allá de los aprendizajes, de los conocimientos y también ver las destrezas, sus habilidades socioemocionales, la parte de la convivencia. Y a partir de ahí, realizamos tres momentos de corte de evaluación. El primer periodo de evaluación en el mes de noviembre, el segundo periodo de evaluación en el mes de marzo y al finalizar el ciclo escolar, el tercer periodo de evaluación. ¿Cuál va a ser mi trabajo como director para garantizar que la educación que se está impartiendo sea de excelencia? Cuando se haya concluido la evaluación diagnóstica, en el caso de preescolar, regularmente lo hacemos en un mes aproximadamente, algunas veces un poco más, porque en preescolar, maestros de primaria, de secundaria, les comento, que es una gran bondad que se tiene en el nivel de preescolar, es de que no solamente es la observación hacia los alumnos, la realización de algunas actividades, sino que se realizan entrevistas con los padres de familia, entrevistas con los niños. Entonces ya se tiene, digamos, un poco más de tiempo que se destina para la evaluación diagnóstica. Ya tenemos información. ¿Qué va a hacer usted como director? Usted como director va a identificar aquellos alumnos que requieren apoyo, aquellos alumnos que tienen ciertas necesidades de acompañamiento, aquellos niños que requieren apoyos específicos. Después tenemos el primer periodo de evaluación. Y si bien es cierto, el responsable de evaluar el progreso, el avance académico de los niños, quien va a entregar el reporte de evaluación, son los maestros, yo como director tengo que revisar, a ver, cómo están los alumnos. Y no solamente esperarme hasta el periodo de evaluación, sino durante el proceso poder llevar este seguimiento. Espero más adelante tener la oportunidad de compartirles cómo lo hago yo. Yo utilizo un formato de una hoja de cálculo que comparto con los maestros, donde el maestro va haciendo el seguimiento. Yo nada más entro y puedo ver el registro que tiene el maestro y ahí voy viendo cómo van los alumnos y de esa manera poder intervenir en tiempo y forma. Oye, profe, he visto que el niño Santos no te ha cumplido con tareas en las últimas semanas. He visto también, profe, que
está saliendo un poco bajo en los proyectos, en las evaluaciones, ¿cómo te puedo apoyar? ¿De qué manera quieres que hable con la madre de familia, que la cite para platicar con ella, para ver cómo nos puede apoyar? Ese es nuestro trabajo, maestros. Ver qué estrategias vamos a buscar, vamos a diseñar para garantizar esta excelencia, es decir, el máximo logro de los aprendizajes de nuestros educandos. Y no se trata, maestros, alcanzar la excelencia, no se trata de que todos tengan 10 de calificación, porque tenemos grupos muy diversos. Lo que se busca es de que el niño Santos, que enfrenta barreras para el aprendizaje y para la participación, no me va a poder dar el 10 como tal en un proyecto, pero yo lo que quiero es el máximo logro que me puede dar el niño. Si el niño me puede dar un 6 y es su máximo, eso es lo que yo voy a buscar en el niño, el máximo logro de sus aprendizajes. Para ello, yo tengo que estar presente en el seguimiento, en la evaluación de los alumnos y tener esta comunicación con los docentes para poder ver de qué manera vamos a alcanzar ese máximo logro de los aprendizajes en ese educando, desarrollar su pensamiento crítico y fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad. ¿Cómo voy a fortalecer esos lazos entre la escuela y la comunidad? Mediante el diálogo entre los maestros con los padres de familia o yo director con los padres de familia para determinar qué estrategias vamos a llevar a cabo para mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos. Otra característica de la educación es de que debe ser inclusiva, como ya lo veíamos anteriormente. Que sea inclusiva la educación implica tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Es decir, nosotros como supervisores, cuando realizamos una visita de acompañamiento, de visita de seguimiento, y le solicitamos al maestro su planeación y estamos observando la clase del maestro, regularmente lo primero que revisamos es de que la planeación, y no solamente la planeación, sino las acciones que realiza el docente, podamos percibir los ajustes razonables para el niño Santos. Es decir, el niño Santos enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. El niño Santos es un alumno con discapacidad, quizá. Bueno, yo tengo que observar, a ver, qué ajustes razonables presentó el docente para que el niño Santos pueda participar en la actividad, para que el niño Santos pueda experimentar logros. ¿Qué ajustes tomó en cuenta el profesor y cómo están plasmados en la planeación, donde el profesor está tomando en cuenta las diversas capacidades de sus alumnos, las diversas circunstancias o necesidades de sus alumnos? A eso se refiere que seamos inclusivos, que nosotros podamos, desde que estamos elaborando nuestra planeación como docentes, considerar quizá un diseño universal de aprendizaje, los ajustes razonables en nuestra planeación, en nuestros materiales, para que los niños puedan participar, para que los niños puedan aprender. Y la educación será integral. Será integral porque se educará para la vida. No para prepararlos para un examen, no para que adquiera un conocimiento específico, sino que los niños puedan desarrollar no solamente los conocimientos, esas capacidades cognitivas, sino también las socioemocionales y las físicas. Y estas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas les van a permitir alcanzar un bienestar, el bienestar a los niños. Cuando nosotros, como directores, vamos a compartir retroalimentación con los docentes, pues regularmente esta retroalimentación va a ser, oye, profe, te estás enfocando mucho en desarrollar las capacidades cognitivas de tus alumnos. Está bien el hecho de que estés cubriendo los contenidos, los procesos de desarrollo y aprendizaje, pero te invito, profe, a que lo hagas de manera colaborativa, profe. Que los niños trabajen en equipos, que los niños trabajen en parejas. Cuando los niños trabajan en parejas, trabajan de manera colaborativa, ahí ya están implicando sus habilidades en la convivencia, sus habilidades socioemocionales. Entonces, ya no solamente estamos abordando las habilidades cognitivas, el docente está atendiendo las habilidades, el desarrollo de capacidades cognitivas, sino también ya involucró las socioemocionales. Y después ver de qué manera también incorporamos las físicas para que sea una educación integral. No solamente centrarnos
Es que el niño tiene que saber leer y escribir y hacer operaciones básicas. Sí, no, el niño también tiene que aprender a relacionarse. El niño tiene que aprender a regular sus emociones. El niño tiene que aprender a convivir. El niño tiene que tener destrezas físicas que le permitan, en este caso, alcanzar su bienestar. Y muchas de las veces las destrezas físicas, las capacidades físicas, las dejamos. Oye, profe, fíjate que la maestra va a pedirte a los niños en la clase de educación física. Estos niños que pues no van de todo bien en el aprovechamiento académico para realizar actividades de reforzamiento en tu clase. Entonces, al cabo, que no vayan a la clase de educación física, porque todavía no aprenden a dividir, todavía no aprenden operaciones. Y estamos restando la importancia a las destrezas físicas de los niños. Recordemos que no todos nuestros niños van a ser ingenieros, van a ser arquitectos. Entonces, la educación integral se refiere a que nosotros tenemos que buscar este equilibrio entre el desarrollo de las habilidades cognitivas, promover el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los alumnos y sus capacidades y destrezas físicas. Esa es como debe ser, estas son las características, son los criterios de cómo debe ser la educación en nuestros centros de trabajo, en nuestra zona escolar. Una educación intercultural, promoviendo la inclusión social, de excelencia, que nuestros niños experimenten eh, el máximo logro de sus aprendizajes, inclusiva donde tomemos en cuenta la diversidad de capacidades de los alumnos e integral, no solamente centrarnos en desarrollar las capacidades cognitivas de los niños, sino también sus capacidades socioemocionales, sus destrezas físicas, promoverlas en nuestros centros de trabajo, en nuestras zonas escolares. En el caso del artículo cuarto constitucional, maestros, nos habla a el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Eh, Ahora, en agosto, que usted ascienda a funciones de dirección, a funciones de supervisión, va a estar muchísimo más marcado que en este ciclo escolar reglamentos de las cooperativas, la alimentación en las escuelas, la salud, el bienestar. Entonces, por ello es muy importante este artículo cuarto constitucional, porque en él nos habla acerca de este derecho fundamental de la salud, de la alimentación y cómo estos tienen un impacto en el ámbito educativo, cómo el derecho a la salud, el derecho a la alimentación van a impactar positiva o negativamente en el aprovechamiento de los alumnos. Entonces, el artículo cuarto constitucional nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud en todos los sentidos, desde campañas de limpieza bucal, campañas de desparasitación, campañas de vacunación, y nosotros como directores, nosotros como supervisores, vamos a gestionar algunas de estas, vamos a facilitar a la Secretaría de Salud estas campañas para garantizar este derecho en nuestros alumnos. Vamos a promover, en este caso, las cooperativas, que haya alimentos saludables para que los niños tengan un buen aprovechamiento. ¿Cómo lo vivimos en las escuelas? Algunos ejemplos. Si un niño se enferma en la escuela, se debe contar con protocolos de primeros auxilios y canalizarlo a los servicios de salud correspondientes. Al inicio del ciclo escolar, cuando usted ya esté realizando sus nuevas funciones de dirección, nuevas funciones de supervisión, maestros, lo primero que tiene que hacer siempre, maestros, es tener claramente definidos los protocolos. Ese va a ser su primer trabajo. Tener definidos los protocolos. Usted llega por ascenso a ese centro de trabajo. Usted llegó a la escuela Benito Juárez. Va a llegar a esa escuela como ejerciendo su función de dirección, gracias al ascenso. Lo primero que tiene que revisar es cuáles son los protocolos que ya tiene establecido la escuela Benito Juárez. ¿Cuáles son esos protocolos que ya están establecidos y están implementados? Revisar esos protocolos y hacer los ajustes, hacer las adaptaciones, las adecuaciones que usted considere necesarias. Usted como supervisor, lo primero que va a hacer cuando se promueva a la función de supervisión es asegurarse que en todas las escuelas se cuenten con estos protocolos establecidos. Oiga, profe,
Esos protocolos, ¿dónde los voy a buscar? ¿Dónde los voy a ver? Todos los estados tenemos un documento que se llama guía operativa. En esa guía operativa, maestros, se establecen los protocolos para nuestro estado. ¿Por qué para nuestro estado, profe? Porque si bien es cierto, nosotros más adelante vamos a estudiar bibliografía de los protocolos, vamos a ver algunos protocolos, pero lo vamos a ver de manera general porque vamos a ver el documento base. ¿Cómo que el documento base, profe? Sí, el documento que creó la federación a partir del cual cada estado lo contextualizó. Es decir, cada estado organizó, a ver, si sucede esto, va a intervenir esta secretaría, va a intervenir esta institución. Y esas secretarías, esas instituciones no están presentes en todos los estados. Por ello, los protocolos en muchas ocasiones varían de estado a estado por las instituciones, por las instancias que hay en los estados para atender esas necesidades que se logren canalizar. Entonces, yo supervisor, lo primero que reviso es la guía operativa vigente para ese ciclo escolar, el siguiente ciclo escolar, 2025-2026. Y esa guía operativa, usted como supervisor tiene que compartirla con los directores para que los directores vean cuáles son los protocolos. Usted como director llega a esa escuela, revisa cuáles son los protocolos que sí se están implementando de esa guía operativa y cuáles no. ¿Por qué, director? Porque usted se tiene que preparar, director. Usted, supervisor, se tiene que preparar para cuando se llegue, Dios no lo quiera, se llegue a presentar una situación, una contingencia, una situación de crisis de seguridad en la escuela, ya existan estos protocolos de actuación y los docentes, los padres de familia, los alumnos conozcan cómo actuar ante esa situación de crisis de seguridad. Entonces, si no existen esos protocolos, tenemos que trabajar con nuestro colectivo en la implementación de esos protocolos para primeros auxilios, para canalizar algún servicio de salud. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué, maestro, es tan importante y por qué le digo que es lo primero que debe de hacer? Porque si no tenemos, si no contamos con estos protocolos y Dios no lo quiera, ocurre una situación de crisis de seguridad, una contingencia en la escuela, entonces el responsable voy a ser yo como director. La responsabilidad recae en mí porque yo soy la autoridad de la escuela. Por ello es muy importante, primero, la revisión de los protocolos, director, futuro supervisor, asegurarse que su equipo de directores tengan los protocolos correspondientes, porque van a buscar, la sociedad va a buscar responsable al director. Sí, pero ¿por qué el director no? Es que el supervisor no le informó, el supervisor no puso a disposición los lineamientos, los protocolos correspondientes. Entonces, por ello es muy importante, primero, revisar estos protocolos, porque nosotros tenemos que garantizar en nuestros niños la protección de su salud. Y la salud no solamente hablamos de enfermedades, maestros. La salud, hablamos de manera general, su salud mental, en sí, engloba muchísimos aspectos la salud, no solamente las enfermedades. Si una familia no tiene acceso a servicios médicos, la escuela puede orientarlos sobre los centros de salud gratuitos en la comunidad. Es otro ejemplo sobre cómo nosotros garantizamos este derecho a la salud en nuestra comunidad. Los padres de familia no tienen los servicios médicos, entonces nosotros canalizamos, tenemos ahí comunicación con las instituciones encargadas de brindar, en este caso, garantizar la salud de las personas, de los niños, y ya tenemos comunicación y podemos canalizar para que se esté atendiendo, para que se esté revisando. ¿Qué es lo que regularmente hacen las directoras en el nivel de preescolar? Invitan, como parte de los proyectos comunitarios, que más adelante vamos a ver, hablar de ellos también, como parte de un proyecto comunitario, invitan a una institución, regularmente es el DIF, es alguna instancia, donde va un nutriólogo y les habla acerca de la alimentación saludable. Va el dentista y les habla acerca de la higiene bucal a los niños en preescolar. Entonces, son acciones de gestión que yo realizo como director. Yo estoy gestionando en coordinación con los maestros para este proyecto comunitario donde van a intervenir personas de la comunidad, instituciones de la comunidad para
dar a conocer esta información a los alumnos, a los padres de familia y de esa manera garantizar su derecho a la salud, su derecho a una buena alimentación. Son ejemplos de acciones que podemos llevar a cabo. Otra idea clave, maestros, del artículo cuarto constitucional. Todas las decisiones, todas las actuaciones que realice el Estado. Cuando nos referimos a Estado, recuerden que es la Federación, la Secretaría de Educación del Estado, el municipio. Todas las decisiones y actuaciones del Estado, en todas ellas, se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. ¿Qué quiere decir esto, maestra, maestro? Que no puede existir una ley, un acuerdo, una acción que atente contra los intereses de los niños. Este párrafo establece que cualquier decisión debe tomarse priorizando el bienestar de los niños. Es la decisión que se debe de, en este caso, tomar. Vamos a suponer que en el estado de Tamaulipas, hace algunos días, en el estado de Tamaulipas se suspendieron clases por las bajas temperaturas. Y la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas determinó que si la temperatura estaba a 0 grados, los niños no se presentaban a la escuela, menos de 0 grados no se iban a presentar a la escuela, se suspendían las clases. Estableció ahí los parámetros para esto. Pero usted dice, oye, pero pues no se está garantizando el derecho a la educación porque se está, en este caso, suspendiendo clases. Sí, la prioridad es el bienestar del niño. ¿Cuál es el bienestar prioritario en este momento? ¿Sus aprendizajes o su salud? No, pues su salud. Entonces se debe de priorizar en cualquier decisión el bienestar de los niños. A eso se refiere que en todas las decisiones que tome el Estado, en todas las actuaciones, debe de estar como prioridad el bienestar de los niños. Que no se atente contra el bienestar de los niños con alguna decisión, con alguna actuación. Entonces, en el artículo cuarto constitucional se garantiza eso, maestros, que todas las decisiones, todas las actuaciones que vaya a llevar a cabo el Estado no pueden afectar el bienestar de los niños. Es la prioridad del bienestar de los niños, que se garantice su bienestar. Nosotros como directores, nosotros como supervisores, tenemos que garantizar ese bienestar de los niños. Tenemos que garantizar en las decisiones que vamos a tomar, en los acuerdos que vamos a tomar, el interés superior de los niños. No de los maestros, no de los padres de familia, no de nosotros como directivos, sino el bienestar de los niños. La prioridad son los niños. Entonces, maestros, en resumen de la clase del día de hoy, los artículos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos artículos que nos involucran a nosotros como directores, como supervisores, nos hablan de garantizar el derecho a la educación. Nos hablan de garantizar el derecho a la igualdad, a la salud y a la alimentación de los niños. Entonces, en la escuela, estos principios deben de aplicarse en la práctica. Y eso me corresponde a mí como director, eso me corresponde a mí como supervisor. Yo tengo que garantizar el derecho a la educación de mis alumnos, el derecho a la igualdad, a la salud, a la alimentación de todos mis alumnos en mi escuela, en mi centro de trabajo y en mi zona escolar para asegurar que ellos reciban una educación de calidad y tengan condiciones adecuadas para su aprendizaje, donde en la escuela ellos puedan lograr sus aprendizajes, en este caso desarrollar o consolidar los procesos de desarrollo y aprendizaje establecidos en el plan y programas de estudio. Eso es lo correspondiente, maestros, a la clase del día de hoy, donde revisamos el artículo tercero y el artículo cuarto constitucional. El próximo jueves estaríamos revisando lo que es la Ley General de Educación.
En un ratito más les voy a cargar la repetición de la clase para los compañeros que llegaron tarde o que se tuvieron que retirar, puedan ver la repetición. Y les voy a avisar también cuando ya esté disponible, ya nada más necesito cargarlos, maestros. Necesito cargarlos al tablero, el resumen, el cuaderno de apuntes de la próxima clase para que si es de su interés descargar el cuaderno de apuntes, lo pueda hacer, maestros. Recuerden que el tablero de estudio está disponible, maestra, eh, profe Michelle, en el tablero de estudio está en la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí en la descripción del grupo de WhatsApp, ahí está el tablero de estudio. Usted dele clic al nombre del grupo de WhatsApp y ahí está el enlace de ese tablero de estudio que les estaba compartiendo anteriormente. Entonces, ahí está disponible, maestros. Y pues muchísimas gracias por su atención en la clase del día de hoy. Recuerden, maestros, que en el caso de lo que les estuve compartiendo el día de hoy, la información, una recomendación muy importante que quiero hacerles. Quizá usted en este momento está en una escuela en la que dice, oiga, profe, pues eso que usted estuvo mencionando, profe, pues suena muy bonito, la verdad. Este, pero ya en la práctica, profe, no todo se puede llevar a cabo, profe. Ya en la práctica no siempre es posible hacer lo que usted estuvo mencionando ahorita durante la clase. No siempre es posible aplicarlo. Maestros, el examen para el que ustedes van a participar, usted lo debe responder desde el deber ser. Desde el deber ser es, de acuerdo a los documentos, ¿cuál es el correcto actuar? ¿Qué es lo que debo de hacer como director? ¿Qué es lo que debo de hacer como supervisor? De acuerdo a los documentos, de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a la normativa. El examen les va a preguntar por eso. Entonces es muy importante que nosotros tengamos este espacio de reflexión porque si el día del examen, no, profe, es que aquí estoy leyendo, profe, las opciones de respuesta en una pregunta y una pregunta dice convocar a una reunión con los padres de familia y firmar acuerdos. No, hombre, profe, a mí hasta me han puesto la huella digital en los acuerdos, profe. ¿Usted cree que cumplen? No, hombre, no cumplen los papás. Ese tipo de experiencias malas que hemos tenido, maestros, tenemos que alejarlas un poquito para que nos vaya bien en el examen. Porque si respondemos el examen considerando esas malas experiencias que tuvimos, entonces ya no vamos a responder de manera correcta en el examen. El examen nosotros lo debemos de responder desde el deber ser, ese ideal posible, ese padre de familia ideal, ese alumno ideal, ese director ideal que sigue la normativa, que lleva a cabo las acciones y que le dan resultados. Entonces se los menciono ahorita desde esta primera clase, maestros, porque muchas de las cosas quizá le generen controversia de las recomendaciones que le puedo estar haciendo durante el estudio guiado y usted dice, no, profesor, ya lo expliqué y no me dio resultado. Quizá con ese tipo de padres de familia no nos dio ese resultado, pero para efectos de examen, maestros, tenemos que recurrir a la normativa. Y en estos primeros temas vamos a ver, en este caso, el marco normativo. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo debemos de actuar en este caso con la ley? Porque la próxima clase que hablemos de la Ley General de Educación, vamos a ver sanciones y consecuencias para los padres de familia que no envían a los niños a la escuela. Y usted dice, no, profe, no hacemos eso, eso no sucede. Entonces, es desde el deber ser, maestros. Desde el deber ser, desde esa perspectiva, tenemos que analizar, tenemos que responder, sobre todo el día del examen, para que nosotros podamos seleccionar la respuesta correcta que nos está pidiendo la USICAM. Ahorita en el grupo de WhatsApp les voy a compartir nuevamente el tablero de estudio y les voy a compartir, en este caso, la repetición de la sesión. Nada más denme una hora y media para cargar el documento, el video, la repetición a la plataforma, que se renderice el video y ahora sí obtener el enlace para podérselo, en este caso, compartir, maestros. Entonces, y recuerden que ahí en el grupo de WhatsApp quien les está compartiendo la información es mi número de WhatsApp. A ese me pueden escribir para cualquier duda que vaya a surgir durante el proceso. Guárdenlo para en un futuro que se ofrezca alguna duda sobre el proceso, ahí me puedan escribir, maestros, y me puedan contactar de una manera más rápida. Muchísimas gracias.
por su tiempo el día de hoy, maestros. Espero verlos la próxima clase y si no pueden conectarse, recuerden que no se preocupe, la clase queda grabada y la va a poder revisar posteriormente las veces que usted considere durante este proceso. Un gusto haberlo tenido la oportunidad de saludarlos nuevamente, maestros. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.